Como sabrán, el sistema Android tiene un gran catálogo de juegos para disfrutar de buenos títulos en nuestro móvil. Pero por desgracia no todos los juegos son compatibles con Gamepad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no te preocupes, ya que eso no es ningún problema, porque en este video te enseñaré 7 juegos que son totalmente compatibles con tu control para que disfrutes de ellos con una buena experiencia. Estos títulos son muy buenos y te aseguro que pasarás horas de entretenimiento, pero antes de empezar, quiero pedirte un gran favor. Solo te hago la invitación a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para la notificación de nuevos videos. Además quiero comentarles que si apoyan bastante este contenido, podemos convertir esta clase de videos en una sección para el canal. Así que como meta, si llegamos a 200 likes, haré el segundo video con más juegos de este tipo. Cabe mencionar que esto no será un top sino un listado que te comparto con esta modalidad. Recuerda que en la descripción tendrás todos los enlaces de cada título. Así que sin más que decir, comenzamos con este video llamado 7 juegos compatibles con Gamepad para Android. You're great. Grand Theft Auto Vice City llega a las pantallas de nuestros móviles con una mejora gráfica a lo que vimos en consolas como la versión de PlayStation 2. El juego cuenta con 50 misiones que nos esperan con nuestro protagonista Tommy Vercetti, en una ciudad de modalidad mundo abierto con autos, peatones, armas, destrucción y una excelente historia es lo que complementa este título. El juego detecta tu Gamepad automáticamente, así que solo hace falta conectarlo. Juego totalmente en español con un peso aproximado de 1.50 GB. Requiere versión de Android 2.3 o superior y 1 GB de memoria RAM para su buen funcionamiento. El siguiente juego es un plataforma en 2D llamado Limbo. Limbo se asemeja bastante al cine mudo y al cine negro por su representación gráfica y sonora. El efecto de iluminación y sombras hacen de Limbo un excelente juego para nuestros dispositivos. Además de contar con un argumento no tan claro, el juego nos atrapa en los eventos del mismo, tales como encontrar a personas como enemigos y ver la silueta de una niña perdida que se dice que es la hermana del protagonista. Pasaremos por 24 niveles y como generalmente los juegos de plataforma podemos deslizarnos de un lado a otro, este no es la excepción, pero la simpleza del Limbo es lo que realmente destaca en este título, pues podemos saltar y sostenernos de pendientes, así como empujar o jalar objetos de nuestro entorno con un toque de lógica para resolver las trabas que nos pueden poner en el camino. Limbo detecta tu Gamepad automáticamente. Juego completamente en español y Limbo tiene un peso de 273 MB. Requiere una versión de Android 4.1 superior y al menos 2 GB de RAM para ejecutarse sin ningún problema. Otro juego de nuestra lista es un hermoso clásico de arcade conocido a los 8 bits, pero ahora con esta increíble versión mejorada llamada Pac-Man Championship Edition DX, lanzada por la desarrolladora original Bandai Namco. Juego totalmente recomendado para romper récords personales una y otra vez. El juego es bastante extenso y la jugabilidad cambia un poco, ya que en este Pac-Man no solo ocuparemos la cruceta o el pad direccional, sino que también podemos ocupar habilidades para regresar a los fantasmas a su punto de spawn. Podemos cambiar las gráficas, ya sea por un Pac-Man en un modelo más actual, pasando por el pixel art o por un trazo con neón, dándole al juego un estilo más nuevo, ya que bien podemos combinarlos para disfrutar aún más del juego visualmente. Juego con textos en español y tiene un peso de 124 MB. Requiere Android 4.0 superior y al menos 1 GB de memoria RAM para ejecutarse sin problemas. Pasamos con el siguiente juego llamado AM2R, o mejor conocido como Another Metroid 2 Remake, un increíble fangame creado por Dr. M64. Es un remake del juego Metroid 2, el regreso de Samus de la consola portátil Game Boy. En esta entrega, por supuesto, nuestro protagonista será la cazarrecompensas Samus Aran, donde llegaremos al planeta SR388 y nuestra misión es exterminar a la especie Metroid. A lo largo del juego podemos mejorar nuestro traje como las demás entregas, pero obviamente nuestros enemigos también van a ir subiendo de dificultad como los Metroid, que a lo largo de la historia van a ir evolucionando. Es un juego que no puede faltar en tu Android para utilizarlo con tu control. El Gamepad lo detecta automáticamente, pero también se puede remapear los botones a tu gusto.
El juego está en idioma español y tiene un peso de 125 MB, requiere sistema Android 4.0 en adelante y no hace falta tener un buen procesador. Si tu celular cuenta con 1 GB de memoria RAM, te aseguro que se ejecutará sin ningún problema. Pasamos al siguiente título llamado Death Trigger, un increíble juego de zombies y sin duda alguna uno de los pioneros con esta modalidad de utilizar un control. Nos adentramos en este increíble título que fue creado con el motor gráfico de Unity 3D. A pesar de la jugabilidad lineal y las pocas habilidades que posee el juego, lo que más destaca son las increíbles gráficas que nos ofrece, que sin lugar a duda es una de las mejores opciones tanto en dispositivos de gama baja y gama alta por el cambio manual entre gráficas ya sea bajas o con gráficas al máximo nivel. Cuenta con increíbles armas que podemos conseguir como vayamos avanzando en el juego para volar la cabeza de los zombies. Este juego no detecta el gamepad automáticamente y es necesario mapearlo en el apartado de ajustes. Death Trigger está en idioma inglés y tiene un peso de 277 MB. Requiere versión de Android 2.3 o superior en adelante con 512 MB de memoria RAM para su buen funcionamiento. El siguiente juego se llama Shovel Knight. Es un juego basado como en el estilo clásico de la consola NES basada como en los 8 bits. Contando con un increíble apartado artístico y su diseño de sprites, le dan un toque retro pero sin perder la esencia de entregas actuales. Así que Shovel Knight es un juego que se mantiene a lo actual ya que a diferencia de la consola de 8 bits, este tipo de juegos los podemos ejecutar a pantalla completa real en 16:9 y no como una pantalla estirada como se suele ver las ROMs en emuladores. Este título es ideal jugarlo con un control, y al ser un port solo lo podemos jugar con un gamepad ya que no contiene controles táctiles. Pero no solo es eso, sino que podemos conectar 2 gamepad y podrás jugar en modo cooperativo en un mismo dispositivo. Juego totalmente en español con un peso de 277 MB, requiere versión de Android 4.2 o superior y con 2 GB de memoria RAM para su mejor funcionamiento. Como último juego de la lista tenemos el juego de The Walking Dead, la temporada 1 por la desarrolladora Telltale Games, un videojuego que ganó premios a mejor juego del año en el 2012. Por si alguna razón no has escuchado de este juego no te daré mucho spoiler, pero el juego se desarrolla las decisiones que vayamos tomando en el juego. La trama de la historia empieza en el inicio del apocalipsis zombie. Nuestro protagonista será Lee Everett, en el estado de Georgia, y nuestra misión será cuidar de una pequeña llamada Clementine. Realmente les recomiendo este juego pues les aseguro que los va a atrapar con su brillante historia. Juego totalmente en español con un peso de 2.14 GB. Requiere Android 4.4 en adelante y como mínimo un procesador que corra 1 GHz y 1 GB de memoria RAM para que se ejecute sin problemas. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si llegamos a 200 likes seguiremos con esta sección de juegos compatibles con Gamepad. Yo me despido amigos, espero que les haya gustado, un saludo y hasta la próxima.